Hermanos, Dios les bendiga. Les invito a buscar un coro número 188, Dios está aquí. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice así: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que este canto lo puedes oír, lo puedes contar a todos en este instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que este canto lo puedes oír, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Vamos a tener una oración para iniciar. Voy a pedir a nuestro hermano Antonio. Efectivamente, Dios está aquí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día, Señor, porque es día de actividad, Señor, de honra para ti, Señor. Bendice, Señor, esta actividad, Señor, a esta iglesia, Señor. Danos de tu palabra, Señor, que podamos poder pues hacerla propia y así poder darlo a conocer, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Bendice el hermano que está dirigiendo los cultos, Señor. Tu palabra, Señor, que sea de gran provecho, Señor. Pues, Señor, venimos a escucharla, Señor, y pues hacerla propia, Señor. Te pido por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, que apresuren sus pasos, Señor, pero que los traigas con bien para que puedan congregarse y poder escuchar de tu palabra. Los hermanos que tengan dificultades, problemas, Señor, pues ayúdalos en todo momento, Señor, y siempre cuida de ellos, Señor. Cuídanos durante esta semana, Señor, y te pido, Señor, que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo. De continuar, les invito a buscar el número 350, Cuán admirable amor, y conforme lo vayan encontrando les voy a pedir los que puedan estar en pie. Número 350. ¿Vamos, hermanos? Dice así: Cuán admirable amor, sublime don, que Dios me dio, que siendo un pecador y humilde traidor, de su
buenas que me ha dado mi buen Jesús. Doquiera que yo voy, me ha prometido, me guardará. Por eso yo le canto y a su nombre doy loor. Su trono incomparable y el canto de sus ángeles dejó el Rey de Gloria por redimirme a mí. Por eso no comprendo lo inmenso de su amor, porque me ama tanto, si soy un pecador. Amén, hermanos. Los que puedan seguir así en pie, para entonar el próximo canto es Dios descendió, número 72, Dios descendió. Hay que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento, hermanos, meditando en lo que dicen estas letras de estos hermosos cantos. Y ¿lo tenemos, hermanos? Dice así: día tan grande no puedo olvidar, día de glorias y paz, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, oh gloria, su nombre, la noche el día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó.
Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Vamos a tener una lectura en Isaías 53, a cargo de nuestro hermano Rogelio. Isaías 53. Dios les bendiga, hermanos. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Isaías 53. Vamos a leer todo el capítulo, no son muchos, son 12 versículos. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Las hermanas inician con el 1, los varones continuamos con el 2, así sucesivamente, y en el número 12 nos unimos. Amén. ¿Ya están todos ahí en Isaías 53? Amén. Bien, leamos, hermanas. ¿Quién ha creído? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus pastores. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El fruto de la aflicción de tu alma será satisfecho. Todos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por nuestros transgresores. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Ahí en los himnarios rojos, el número 460, porque Él vive. Número 450, y quienes 460, perdón, hermanos. 460, y este canto requiere de mucho aire, y quienes gusten estar en pie, y hay que cantarlo con convicción, hermanos, porque Él vive. Dios nos envió
tiempo para la predicación a cargo de nuestro hermano. Los niños van a pasar a sus clases. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Qué precioso himno acabamos de cantar al Rey de Reyes, ¿verdad? Una estrofa que nos cautiva sin duda alguna es la última. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Esa es la convicción que debemos de tener todos nosotros, hermanos. Porque eso es lo que estamos esperando, amén. Nuestro hermano Oscar predicaba el viernes, en compañerismo regional, y hablaba de lo que la Biblia nos enseña, que este mundo no es nuestro hogar. Nosotros tenemos una ciudadanía allá en los cielos. Y es lo que estamos esperando. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. Mientras tanto, como dice otro himno, firmes y adelante. Hermanos, pues da mucho gusto saludarles también a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y algunos familiares, amigos, que dedican un tiempo para escuchar, no mis palabras, porque no tenemos palabras acertadas nosotros para motivarles. Lo que nos motiva es la palabra de Dios, hermanos. Lo que nos fortalece es la palabra de Dios. Y es la palabra es la que estamos estudiando. Que nos faltan muchas cosas por entender, claro que sí. No lo sabemos todo. Pero Dios nos invita a que poco a poco avancemos considerando más sus pensamientos. La Biblia nos exhorta y nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. De manera que este ejemplar que tenemos aquí de la palabra de Dios es nuestro manual diario, es nuestro libro de instrucciones. Si no la seguimos, hermanos, entonces vamos a tener muchos problemas, muchos más problemas. Y cuando la seguimos, sí hay problemas también, pero hay alternativas, hermanos, muchas alternativas. Por eso tenemos a nuestro favor la bendita palabra de Dios que antes no tenían. Y ahora sí nosotros tenemos la palabra de Dios. Hermanos, y en ella vamos a meditar en esta mañana. Y para empezar les quiero pedir que por favor se unan a un servidor para leer el Salmo número 15. El Salmo número 15. Son pocos versículos, hermanos, de este Salmo. 5. Y una vez que lo encuentren y pueden unirse a un servidor, con todo gusto, hermanos. Salmo 15, dice la palabra de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, subraye esa parte. El que hace estas cosas antes mencionadas, dice, no resbalará jamás. La Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. En esta mañana quiero compartirles del título que es una integridad reconocida. Por supuesto, estamos hablando del libro de Job. Gracias, hermana. Job, una integridad reconocida. Es lo que vamos a
aprender todos nosotros, hermanos. En el libro de Job seguimos considerando muchos aspectos importantes para la vida cristiana, dado que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña lo que es la doctrina, lo que es la enseñanza. También tenemos cómo ver el marco histórico de lo que la Biblia nos enseña. Es muy importante ver el contexto histórico y sobre todo ver esta aplicación devocional o práctica para nuestras propias vidas. Estas pautas nos ayudan a discernir un poquito más lo que Dios nos dice en su palabra. Por supuesto que hay tantas cosas que no entendemos y que paulatinamente vamos a ir entendiendo con la ayuda de Dios. Y hermanos, es en la parte devocional en donde Dios quiere más respuesta de su pueblo. Es en la parte devocional en donde Dios anhela crecimiento de parte de cada uno de nosotros. Lo que es el área devocional, porque el área devocional, hermanos, es la parte práctica. Usted podrá saber todos los idiomas en los que fue escrita la Biblia, pero si no vive la palabra de Dios, si no la vivimos, hermanos, de nada sirve. Estamos envanecidos. Es por eso que si usted conoce algún pasaje de memoria, pero ese pasaje lo sigue considerando una y otra vez en su vida y lo lleva a la práctica, entonces vamos a ser ricamente bendecidos por nuestro Dios, porque le vamos a creer a Él y a su palabra, y eso se llama fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en el libro de Job, hermanos, tenemos como título una integridad reconocida. A propósito, no sé en qué mes se lleva a cabo por parte del gobierno un evento en donde es gratis el testamento. Septiembre, ya marzo o septiembre, bueno, por ahí, entre septiembre o marzo. Pero he escuchado del testamento, el día del testamento, el mes del testamento. Y las personas aprovechan este recurso de parte del gobierno porque no cuesta, es gratis. Pero las personas que se acercan están visualizando una herencia que van a dejar a X personas, ¿verdad que sí? ¿Ya pensaron, hermanos, ustedes en el testamento? ¿Ya pensaron qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que van a dejar? Porque lo van a dejar o se lo van a llevar. Los que cantan canciones al mundo dicen, el día que yo me muera. ¿Qué más, hermanos? Ándele, ¿verdad? Ya muerto y un puño de tierra, ¿verdad? Te resisten. Pero es lo que oímos a veces, o lo que oíamos antes. Pero la Biblia dice que nada, hermanos. El libro de Job nos dice que desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo volveré allá. O sea, no es ni un puño de tierra, hermanos. Pero es importante que pensemos en este evento. Porque si no se hace de esa forma, hermanos, si hay cosas que no se arreglan en vida, como las herencias, va a haber muchos problemas. Muchos problemas. Pero también hay problemas, hermanos, porque cuando hay dinero y cuando hay amor al dinero, hay muchos problemas también. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. En fin, una herencia no siempre tiene que ver con recursos económicos. Y por eso, haciendo una comparación en cuanto a la vida de Job y ver sus características que fueron exaltadas por el mismo Dios, nos damos cuenta de que una herencia no siempre tiene que ver con el dinero, hermanos. Hay que hacer lo propio, claro que sí. Hay que tener prudencia, hay que prever algunas cosas que son inevitables, hermanos. Por ejemplo, la muerte es inevitable, ¿sí o no? ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos, Dios sabe, pero va a suceder. Hay veces que muchas personas, muchos cristianos, cuando viene una persona que vende un terreno funeral, un servicio funeral, rehúye a este
a estas personas y se enojan y no quieren pensar en esta situación que es lo más seguro que tenemos y prepararse cuando llegue ese momento. Hay quienes no les interesa, hermanos, pero sí es importante prever ese evento que va a suceder. ¿Cuándo? Cuando Dios lo disponga. Porque si hay algo que tenemos seguro es precisamente la muerte. Pero sabemos que nuestros ojos se cierran aquí, se van a abrir en gloria, hermanos. Hay que prever. Entonces, en esta mañana, hablando de la integridad, ¿qué es la integridad? Pude ver algunas definiciones, hermanos. Está algo extensa. Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad. Esta me llama la atención. Control emocional. Y me recuerda un pasaje que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y el último, y dominio propio. Entonces, control emocional, hablando de integridad. ¿Qué más? Respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar, de una sola pieza. Y Job fue reconocido por Dios de esa manera. Vean en el capítulo 1, hermanos. Job. Lean el 1, hermanos, si me ayudan. Dice, hubo en tierra de Uz y ahí encontramos, hermanos, estas cualidades que aluden sin duda alguna a la integridad. Si usted nota, dice aquí, Job era perfecto, maduro, recto, temeroso de Dios y luego apartado del mal. Usted no va a ver aquí la palabra integridad, pero va implícita en sus acciones, en su forma de vida, en su forma de tener una comunión con Dios tan estrecha. Y hermanos, la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros seres queridos, sin duda, es una vida de integridad. Una integridad reconocida, hermanos, es la que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios. Pero me hizo una pregunta. ¿Quiénes pueden reconocer nuestra integridad? Equivocadamente, muchas personas se reconocen a sí mismos. Se jactan. Tienen un concepto muy alto de sí mismos. Cuando usted piense que es el más honesto, que es el más maduro, que es el más recto, que es el más, ¿cómo le podemos llamar? Santo, ¿verdad? Sabemos que santo es apartado, Dios nos ha apartado. Cuando usted piense de sí mismo que es el mayor, entonces ahí, hermano, tiene un severo problema en su vida. Es como cuando el hermano Daniel Balcázar nos daba una ilustración de un hermano que era un hermano muy servicial, que era un hermano muy sociable, que era un hermano que estaba listo para cualquier situación en la iglesia. Era un hermano muy noble, decían. Y un día la iglesia lo reconoció y le dan una medalla grande, ¿verdad? Por reconocimiento a este hermano, muy maduro. Y el siguiente domingo, cuando va llegando el hermano, ¿qué creen que traía puesto? Su medalla. Desde ese momento dejó de ser todo lo que le habían calificado positivamente hablando. Hermanos, ¿quiénes pueden reconocer nuestra integridad? Nosotros no. Nosotros no debemos andar proclamando cuán maduros somos, cuán íntegros somos. Principalmente quien va a reconocer nuestra integridad es Dios, hermanos.
principalmente es Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe en este momento lo que hay en tu corazón y en mío. Él pesa los corazones en balanza. A Él, hermanos, no lo podemos engañar. Él sabe de principio a fin lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos. Él sabe si en esta mañana estamos en este lugar con el anhelo de ser edificados por medio de la palabra de Dios. Él sabe si en esta mañana estamos ansiosos de recibir la palabra de Dios que penetra y que parte las coyunturas, el tuétano y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él lo sabe, hermanos, con qué intención estamos aquí. Él sabe cuáles son tus problemas, cuáles son tus debilidades y las mías también. Él sabe absolutamente todo. Dios le dice a Satanás: ¿no has visto, no has considerado tú a mi siervo Job, que no hay otro como él? Gracias a Dios, hermanos, porque Él puede reconocer a quienes le sirven y a quienes le aman y a los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios lo reconoce. Hermanos, es cierto que nosotros no debemos de pensar de esta manera, en que todo, positivamente hablando, somos nosotros. Es un error. Dios es el que pesa los corazones. Pero también, hermanos, ¿quién puede reconocer nuestra integridad? Nuestra familia. Nuestra familia puede darse cuenta de nuestras acciones en relación con nuestro Dios, ¿sí o no? Nuestra familia, hermanos, sabe si tú y yo amamos a Dios. Nuestra familia sabe si tú y yo queremos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra familia sabe nuestra forma de reaccionar cuando hay un problema entre esposos, ¿sí o no? Los hijos están ahí al pendiente de nuestras acciones, ¿sí o no? Hermanos, nuestra familia es a quienes no podemos engañar nosotros de cuán espirituales somos. Ahora bien, hermanos, ¿quién más puede reconocer nuestra integridad? No solamente nuestra familia, sino también tenemos una familia espiritual. Amén. Aquí somos una familia, hermanos, ¿o no? Somos hermanos en la fe. Y hay un primogénito entre muchos hermanos y es Jesucristo. Por eso somos hermanos. Tenemos a nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo, pero también es nuestro hermano. Tenemos a nuestros hijos, entre comillas, no son de nosotros, son del Señor, pero son nuestros hermanos. Y nuestros hermanos también pueden darse cuenta y en cierta medida reconocer la integridad de cada quien. No es el aplauso, no es que bien diriges, Eliel, qué bien tocan, muchachos, son los más rimbombantes de aquí, de los jóvenes. No se trata de usar palabras lisonjeras. No se trata de eso, hermanos, porque ese es un peligro muy latente en las iglesias. Cuando queremos el reconocimiento de la iglesia, los aplausos. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque el único que merece honra y gloria es Jesucristo. Ahora bien, la familia en Cristo es muy importante. Se dan cuenta de nuestras acciones, hermanos. Por eso les hemos instado a que convivan, a que se conozcan, a que tengan compañerismo más allá de nuestro auditorio. La iglesia no son estas cuatro paredes, somos nosotros, pero gracias a Dios por este auditorio, por esta infraestructura. Pero avancen en el compañerismo, hermanos. Conózcanse, sobrellévense, respétense, ámense. Somos todos diferentes, pero en Cristo somos iguales. ¿Y alguien más que puede reconocer nuestra integridad? Sin duda, son las personas que no tienen a Cristo morando en sus corazones. Las personas que están afuera, hermanos, las personas que nos ven miércoles, domingos, que nos ven con una Biblia, también pueden evaluar nuestra integridad. ¿No lo creen así, hermanos? Se dan cuenta
Cuando los hermanos van a la congregación y cantan tan precioso como ahorita estos himnos convincentes de que nuestro Dios vive, amén. Y cuando llegan a sus hogares, ¿se dan cuenta, hermanos? A veces, por causa de nosotros, el nombre de Cristo es así, hermanos, así lo dice la palabra, blasfemado, tomado en poco. Se ríen, hermanos. Es por eso que es muy importante, hermanos, nuestra relación con Dios y que podamos ser una luz en medio de la oscuridad. Ellos se dan cuenta. Y me atrevo a decir que en el libro de los Hechos, cuando los primeros cristianos se reunían y dice que alababan a Dios y comían con sencillez y hacían tantas cosas, hermanos, que en mi opinión muy personal, y no estoy diciendo que otra cosa, es muy bueno y muy importante ir a las casas y tocar las puertas. ¿Estamos de acuerdo? Y es muy bueno y muy importante hablarles el evangelio. Yo estoy totalmente de acuerdo, no malentienda. Que se organice la iglesia y que salga a peinar la zona, vamos a decirlo así, y que les hablemos de Cristo, que Cristo les puede perdonar sus pecados, que en Cristo hay salvación y que Cristo les hace una nueva criatura. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero una forma de pensar muy personal es que en el libro de los Hechos, muy posiblemente los primeros cristianos no tenían tiempo para organizarse los sábados a las 10 de la mañana e ir a tocar en las casas y darles un folleto, etcétera. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían todas las cosas en común y la gente podía ver sus acciones, los podía ver de una manera íntegra en la iglesia y los podía ver de una manera íntegra en sus casas, en sus escuelas, y decían, algo tienen de diferente ellos, ¿qué les está pasando? Y por eso el Señor dice que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque el testimonio era tan poderoso para que otras personas los miraban. Oye, esta persona era tan terrible, tan maldiciente, pero ¿te has dado cuenta cómo se ve ahora? No es por la ropa sencillamente, es por sus actitudes. Y eso les llamaba la atención y se acercaban. Hermanos, muchas personas no se acercan a las iglesias por nuestro mal testimonio. Y una última. ¿Quién reconoce nuestra integridad? ¿Saben quién, hermanos? El diablo. El diablo también sabe muchas cosas. El diablo tiene poder, pero el diablo no es todopoderoso. Todopoderoso es nuestro Dios, hermanos. Pero el diablo conoce las escrituras más que usted y que un servidor y las tuerce a su conveniencia. El diablo sabe cuál es el lado débil, el talón de Aquiles de cada cristiano. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar y sabe las flaquezas espirituales de cada uno de nosotros, lo sabe. Y es por ahí donde se filtra y empieza a hacer mella en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, hermanos. Y como resultado tenemos una vida, digamos, decadente espiritualmente hablando. Como dice el apóstol Pablo, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se les vuelva a decir las primeras cosas. Si nosotros ya tenemos tiempo en el evangelio, hermanos, Dios nos confronta y nos dice que debemos de ir en forma ascendente y no descendente. El diablo, sin duda alguna, también sabe si somos íntegros o no lo somos, puesto que él es el acusador de muchos, dice la palabra de Dios. Ahora bien, vamos al libro de Job, o ya están ahí. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos de integridad y quiero decirles, hermanos, que a pesar de que Job sufrió los embates de estas pruebas tan grandes, tan difíciles, el título de la semana pasada, ¿cuál fue, hermanos? ¿Se acuerdan? A mí se me olvidan algunas cosas también, no se preocupen. Prediqué yo, ¿verdad?
¿Cuál fue? Más o menos. Ya les di una pista. Así es. Un hombre con contentamiento. Y hago esta expresión para darles una pista, porque también aclaré que Job sufría indudablemente los embates de tan grandes pruebas. Por ejemplo, vean ustedes Job capítulo 23, hermanos. Job capítulo 23. Estoy asentando las bases de este tema o de este título de una integridad reconocida. Job 23, 1 y 2 leo. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré, ¿con qué cosa? Con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Notan ustedes, hermanos, que aquí Job estaba risa y risa, contento por todo lo que le había pasado? ¿Lo notan, hermanos? No. A Job le dolía en lo más profundo toda esa situación en cascada que fue en un día, hermanos, acuérdense. Le partía el dolor, figuradamente hablando, su corazón a Job. No tenía forma de expresarse por el dolor, salvo lo que dice aquí. Hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Pregunta, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Y se responde a sí mismo, no, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Vean el 10, hermanos. ¿Qué dice, por favor? ¿Notan, hermanos? A pesar de la situación, Job tenía ese contentamiento del cual hablamos la semana pasada. Pero ¿por qué no lo podemos ver claramente y decir, ¿cómo es posible? Aquí se contradice. Dios no se contradice, hermanos. Si Job dice que estaba triste, lamentando, es porque lo estaba. Pero cuando vemos las cosas a la manera que Dios quiere, todo se ve diferente, hermanos. Como esa costura que nos explicaba nuestro hermano Oscar, de alguien que estaba tejiendo. ¿Sí han visto, verdad, que tejen? Y desde aquí hacia allá el niño miraba y miraba una maraña. ¿Sí? Miraba feo el asunto. Pero cuando lo vio desde arriba, se dio cuenta que era un hermoso paisaje. Y muchas veces nosotros así estamos. Nuestra mirada está anclada en esta tierra. Estamos viendo, sopesando solamente las cosas terrenales, hermanos. Cuando dice el Señor que nuestra mirada debe estar puesta en el galardón, que debemos de extender nuestras estacas y ver más allá y tener esa visión en el sentido espiritual. Pero muchas personas están anclados aquí en la tierra con todo lo que ofrece este mundo, y este mundo ofrece, como dice el apóstol Pablo, basura. Así lo dice, ¿verdad, hermanos? Hablando de las cosas que pueden afectar tu vida espiritual o tu relación con Dios. Ahora bien, Job dice aquí en el versículo 10 que acaban de leer, mas él conoce mi camino, me probará y saldré. ¿Cómo? El oro, porque entre más se meta el oro al fuego, más purificado va a salir este. Y Dios a veces permite que tú y yo no brinquemos ese horno, porque Sadrach, Mesach y Abednego no brincaron el horno, ¿o sí? No brincaron el horno. Dios no los tomó y dijo, ok, los voy a sacar por este lado, porque ellos confiaban en Dios, hermanos. Ellos retaron al mismo rey Nabucodonosor y le dijeron, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de este horno de fuego, y si no, no te vamos a servir. Y no era falta de fe, era fe.
Pero ¿qué hizo Dios con ellos, hermanos? Permitió que entraran en el horno. Y de ahí Dios los sacó victoriosos. Entonces, Job sufrió, pero tuvo contentamiento. Y si vemos el contentamiento desde la perspectiva de espiritual, hermanos. Por ejemplo, vea Job, 19, sí, Job 19, por favor, 19, 25 y 26. Job 19, ¿ya están ahí, hermanos, por favor? Miren, 19, Job 19, 25 y 26. Léanlo, por favor, hermanos, ¿qué dice? ¿Ustedes creen, hermanos, que para esta porción los eventos fuertes de Job estaban en su apogeo, su sufrimiento? ¿Ustedes creen que Job no tenía contentamiento al expresar esto, hermanos? Y Job no lo dijo como nosotros lo leímos. Job lo pudo expresar de una manera más enfática, diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, dice aquel himno, cara a cara espero verle, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Y Job dice, hermanos, yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Lo creen, hermanos? ¿Sí lo creen? ¿Están convencidos, hermanos? Porque si no están convencidos hay un problema, hermanos. Y un problema muy serio. Porque en aquel día, hermanos, en esos eventos, nos vamos a llevar sorpresas. Hay personas que piensan que por asistir a una iglesia ya dan por sentado que son hijos de Dios. Cuidado, tenemos que evaluarnos, tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay lugares, hay grupos que enseñan doctrinas, enseñanzas diferentes, como esa que el bautismo salva. Y cuando muchas personas atiborran esos lugares y bajo ese lineamiento depositan su fe, va a ser terrible, hermanos. Porque el bautismo no salva, ¿estamos de acuerdo? El único que salva es Jesucristo. El único que tiene poder para perdonar pecados es Jesucristo. El fundador de la iglesia es Jesucristo. No es José Smith, no son ninguno de estos líderes religiosos. Carlos T. Russell, fundador de los llamados testigos. Algunos dicen falsos testigos. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque cuando una persona deposita su fe en algo que no dice la palabra de Dios es muy peligroso. Ahora bien, tenemos aquí estos versículos que acabamos de leer, pero hay que ver las cosas desde esta perspectiva. Los conceptos espirituales, hermanos, contra los conceptos que son meramente humanos, son muy distintos. ¿Estamos de acuerdo? Los conceptos espirituales contra los conceptos meramente humanos son muy distintos. Hay una gran distancia. Por eso es que hago énfasis en que Job tuvo contentamiento a pesar de las pruebas, porque miraba las cosas de otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual. Vean ustedes en la carta de Pablo a los Corintios, primer carta, capítulo 2. Primer carta, capítulo 2. Dice, hermanos y hermanas, primera a los Corintios, capítulo 2. Miren, ahí voy a leer desde el 6 por el tiempo. Primera a los Corintios 2. Leo desde el 6. Dice:
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Lo crees, hermano? ¿Crees que tus aflicciones te van a ayudar para bien? ¿Crees que tus carencias te van a ayudar para bien? Si amas a Dios, sí. Si no amas a Dios, no, porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, hay una gran diferencia, ¿sí o no? ¿Amas a Dios, hermano? Pues tus aflicciones te van a ayudar para bien, tus pruebas te van a ayudar para bien, porque Dios promete y Dios cumple, hermanos. Pero Dios, versículo 10, nos la reveló a nosotros ¿por qué cosa, hermanos? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lean el 12. Y nosotros, por eso creemos que en el Señor Jesucristo, hermanos, hay victoria. A pesar de las tormentas, creemos que en el Señor Jesucristo hay gozo, porque Cristo vive en nosotros. Por eso tenemos gozo, hermanos. Creemos que también hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Lo creemos, hermanos. Ayer, el viernes, mejor dicho, el hermano Julián pasó un video de su hija Ruth, que a propósito es de mi edad. Ella nació en el 73, yo soy del 73. Y ella en su último video, ese canto tan precioso que ha circulado en las redes sociales a nivel nacional también, lo proyectaron. Y no me canso de verlo y de ver cómo la hermana Ruth, que ya está con Cristo, cantaba, en mi expresión, con el corazón en la mano. De veras, hermanos, es bien difícil contener las lágrimas, porque hay un encuentro de emociones, somos seres emocionales. Pero nuestra convicción es que ella está con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cantando ella al Señor en un momento difícil por el cáncer. No me canso de ver a mi hermano César Delgado y considerar todo lo que ha estado padeciendo, pero ahí está firme predicando la palabra del Señor. Ganó a una persona para Cristo, es una expresión, porque quien los gana es el Señor. Pero fue un instrumento el hermano César en el hospital y le compartió a otra persona con cáncer, recibió a Cristo y esa persona ya no está, ya falleció. Y nuestro hermano ahí está. Pregúntale al hermano César que si hay gozo en su vida. Y de mí te acuerdas y la respuesta que te va a decir es sí. ¿Y está sufriendo, hermanos? Se duele de sus pies, se duele de sus hombros, pero sigue adelante porque tiene la mirada puesta en el galardón. De veras, hermanos, tienes que impactarte con el testimonio de estos hermanos. Ahora, entonces, dice la palabra de Dios, versículo 12, ya leímos, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿verdad? Sino hemos recibido el Espíritu de Dios, porque habéis sido sellados con el Espíritu Santo, hermanos. ¿Tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Y sabes quién ha hecho una morada permanente en tu cuerpo que no es tuyo, es de Dios? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios.
Él es el consolador. Cuando el Señor ascendió a los cielos, dijo, me voy, pero os dejaré el consolador. Y Él los va a recordar todas las cosas que yo ya les he dicho. Él es Dios. ¿Por qué las personas no pueden entender muchas cosas de la palabra de Dios? Porque dice la palabra, versículo 13, yo lo leo y ustedes el 14 y ya casi termino. Deme 2 minutos. Dice el 13 y ustedes el 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Hermanos, es por eso que Job, a pesar de, mantuvo su integridad. Regresamos a Job. Créanme, tengo alrededor de 20 pasajes que ya no alcanzo por el tiempo, pero quisiera por favor que consideráramos un poquitito más ahí en Job. Capítulo 2, Job 2, ya lo leímos. Job 2, dice versículo 3. ¿Están ahí, hermanos? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lean lo que sigue. Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú fuiste el culpable de aquí, de esta situación. Tú me incitaste, dice. Ahora bien, dice Job, capítulo 4, 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza a la integridad de tus caminos? Sabemos quién estaba mencionando estas palabras, Elifaz. Pero nos habla de integridad. Vean ustedes Job 27:5. Job 27:5. Voy a leer desde el 4, déme oportunidad. Mis labios, Job 27:4, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y un último que está en Job 31, versículo 6. 31:6. Péseme Dios en qué cosa? En balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Se quejó Job? Sí se quejó. Pero aún y con todo ello, no perdió su integridad delante de Dios. Y Dios lo reconoció. Hermanos, como invitación para nosotros, porque hay más cosas que quisiera mencionar, pero a veces nos gana el tiempo. ¿Quién reconoce tu integridad? ¿Recuerda? Dios, primeramente. Pero tenemos una gran responsabilidad de dar un buen testimonio ante aquellos que vienen atrás de nosotros. Dejar un buen legado. Que te puedan recordar como ese hermano, esa hermana, ese joven, esa señorita, que a pesar de las tormentas siempre se mantuvo firme en las cosas de Dios. No como aquellos que retroceden, sino aquellos que se paran en la brecha y dicen, sigo para adelante. Padres aquí presentes, ¿cuál es el legado que vamos a dejarle a los hijos que Dios nos ha prestado? Si no nos hemos dado cuenta, hermanos, que la integridad es fundamental para la vida cristiana,
tenemos que hacer cambios hoy. Decirle al Señor que nos ayude. Corregir esas deficiencias que tenemos, porque yo tengo muchas. Yo no puedo decir, sí, soy muy íntegro, soy de una pieza. Yo necesito que Dios me ayude. ¿Tú no? Yo necesito ver de otra forma a mi familia, expresarme con ellos de otra forma que no sea áspera. Y aunque por la situación de la pandemia, pero en el núcleo familiar sí podemos llegar y abrazar fuertemente a nuestra esposa, ¿o no? A nuestros hijos, ¿o no? A nuestros nietos, ¿o no? Y decirles cuánto les amamos. Ellos se dan cuenta. Hermanos, Job era un hombre con una integridad que Dios había reconocido y hasta la fecha nos da testimonio. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Les invito a buscar el canto Porque tú eres bueno, número 275. Número 275, Porque tú eres bueno. Y les invito a estar en pie conforme lo vayan encontrando. Empiezan la y luego van. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia y amén. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares y vamos a tener el tiempo para las ofrendas. Voy a pedir a mi papá, también hermano José, si nos puede ayudar a recoger. Padre misericordioso, gracias Señor porque nos has permitido estar aquí con salud en este momento de la mañana, poder dándote honra y gloria. Gracias Señor por estas misericordias que tienes para con todos, Señor. Te damos gracias Señor también por todas estas ofrendas que se van a recoger hoy y que cada uno dé de acuerdo a como lo ha puesto en su corazón. Que sea un dador alegre y que estas ofrendas sean para tal fin,
Padre, todo te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un último juego y enseguida vamos a tener los anuncios. El número 313, tu fidelidad. Eso nada más. Vamos a comenzar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, pues Dios nos ha bendecido grandemente al estar en este lugar. Y también Dios ha suplido todas nuestras necesidades durante esta semana que acaba y esta que empieza. Dios sin duda va a proveer lo necesario también. Como anuncios queremos decirles, ¿verdad?, que nos ayuden a orar por algunas peticiones que ya hemos mencionado. Agradecemos a los hermanos que nos están viendo, nos han estado viendo y les invitamos a seguir adelante en las transmisiones, ¿verdad? Ahorita vamos a cortar la transmisión.